Amigos, continuamos en este programa especial de cambios desde el foro Vive sin Adicciones, en este Congreso Nacional que, bueno, pues se trata precisamente un tema importantísimo, la prevención de las adicciones. Y quiero darle la bienvenida y me da mucho gusto poder saludar a Marisol Madero, que ella es fundadora de la Red Nacional de Prevención. Marisol, gracias por acompañarnos Encantada. aquí en este programa. Platícanos un poquito de dónde nace la idea de la red. Mira, te cuento rapidísimo. Éramos un grupo de personas que estábamos cada quien trabajando de forma distinta, algunas para dependencias, otras personas de manera privada, desde el emprendimiento social, y nos reunimos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no crear una asociación civil en donde nos enfoquemos básicamente a todos aquellos riesgos psicosociales y podamos poder atender las necesidades de las personas desde una trinchera ya un poco más estructurada y formal? Y así lo hicimos. Lo que nació como una plática de café terminó convirtiéndose en una asociación civil en la cual, pues bueno, darle la formalidad y la legalidad nos ha ayudado también a que se nos abran puertas de dependencias, de instituciones e incluso de la parte empresarial, que son de pronto quienes generan las aportaciones. Y bueno, hasta ahorita nos ha dado un excelente resultado. ¿Por qué abocarse al tema de prevención de adicciones? Mira, en lo personal, desde muy joven, cuando en la preparatoria estaba haciendo mi servicio social, me percaté. Hice mi servicio en un centro de integración juvenil, que es una asociación civil que se dedica a la prevención, tratamiento y rehabilitación en adicciones. Y ahí la verdad es que yo aprendí muchísimo, aprendí lo importante que es anticiparnos a una situación de riesgo. A mí me tocaba ver cuando llegaban ya los chicos a una tensión por el consumo, pero también se hacía la parte preventiva. Yo decía, es que yo quiero esto. A mí me encantaba que me mandaran a las escuelas a trabajar con los jóvenes. Termino mi servicio social, me quedo de voluntaria y a partir de ahí ya no solté el tema preventivo, porque justamente para mí, Marisol, es mucho más importante anticiparnos que tener que trabajar cuando el problema ya está. Claro, entonces, siempre le he apostado al ámbito preventivo, 100%. Creo que muchísimos problemas que tenemos actualmente se pudieron haber prevenido si hubiéramos trabajado 20, 30, 40 años atrás. Lamentablemente no es así, pero vamos haciéndolo. Con un enfoque, como ya lo comentas, preventivo, sí, pero viendo a las adicciones más como un problema de salud que como un problema de seguridad, ¿no? Totalmente. Las adicciones son un problema de salud. Lamentablemente existe una criminalización para el consumidor. Ajá. Cuando realmente estamos hablando que las adicciones son una enfermedad y como tal se tienen que atender. En lo personal, yo soy enemiga de que se criminalicen ciertas conductas, sobre todo en las infancias y en las adolescencias. Una niña, niño, adolescente o joven que está consumiendo una droga, pues nos habla de un riesgo total. En donde hubo un desfase quizá en la crianza, donde hubo una situación de falta de protección, donde probablemente existen otro tipo de problemáticas como maltratos, abusos, etcétera, en donde fue el único camino que se encontró, porque hubo la oferta, ¿no? Entonces, sí creo yo que antes de ser victimarios por estar en un mundo así, ya fueron víctimas anteriormente. Entonces, pues vamos trabajando en eso, vamos quitando el estigma que hay alrededor de las adicciones, humanicemos a las personas y hay que trabajar en función de eso. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto? 25 años. 25 años. En estos 25 años, ya un cuarto de siglo, ¿no? Estamos hablando una trayectoria bastante importante. ¿Cuál ha sido la historia? ¿Cuáles han sido el par de historias que más te han impactado y que más han marcado tu trayectoria dentro de este panorama de prevención? Mira, trabajar en prevención es muy frustrante, porque usualmente no te toca ver el resultado de tu trabajo. Digo, vas a un carpintero y el carpintero ve su trabajo culminado. Nosotros quienes trabajamos en prevención, no. Podemos quedarnos con la satisfacción de ver el trabajo realizado, hacemos un diagnóstico ya sea corto, mediano o largo plazo y podemos ver un resultado. Sin embargo, dejas de ver a esa persona, dejas de saber si lo que trabajaste, si lo que apoyaste realmente va a rendir frutos a futuro. Entonces, eso genera un poco de frustración. Sin embargo, recuerdo un caso muy particular de un chico que él ya vivía en situación de calle y que lamentablemente su problema de adicciones era muy fuerte. Y pues en ocasiones tú puedes trabajar con la persona, pero a veces no le puedes resolver una problemática. Sin embargo, con este chico dije, bueno, es que tenemos que poder hacer algo, porque él decía, es que yo quiero, pero no sé cómo. Ya no tengo fuerzas, ya no... ¿Qué edad tenía? 17 años. O sea, ya no tengo fuerzas, no sé cómo. Muy joven. Se había ido de su casa a los 12 años por casos de maltrato, de violencia. Y lo único que hicimos fue empezar a gestionar, porque por la edad ya era muy difícil que entrara otro tipo de sistema de apoyo, de instituciones. Entonces, lo que hicimos primero fue sacarlo de la calle. Recuerdo que lo primero que hicimos fue pagarle una noche de hotel.
para que pudiera dormir en una cama calientito, que comiera y demás. Dijimos, mañana resolvemos a ver cómo. Buscamos el apoyo de un empresario para que le diera trabajo, porque además no tenía documentos, no tenía nada. Entonces, danos chance de que trabaje, le dieron trabajo. Buscamos una casa de asistencia de personas que se dedican a rentar cuartos, logramos pagarle un cuarto y empezamos a trabajar muy fuerte. Lo seguido de eso tuvo que ser un tratamiento, evidentemente. Aquí hay que reconocer que la mayor carga de trabajo la tuvo él, porque sin su voluntad, sin este espíritu de decir, me están dando la oportunidad, quiero lograrlo, no hubiéramos logrado el resultado que tenemos. Él actualmente es abogado. Wow. Y bueno, la verdad es que evidentemente no voy a decir su nombre para no evidenciar la situación, pero él actualmente es abogado y cada vez que conversamos, él me dice, sin ustedes no hubiera logrado esto. Le dije, no, lo único que hicimos fue darte un empujoncito. Pero estamos de acuerdo que él no habría llegado ahí, a esa situación, a ese fondo, de no haber tenido un problema familiar, por ejemplo, en este caso temas de violencia familiar que lo orillaron a salirse de su casa. Totalmente, había sido un chico violentado, maltratado en casa, abusado, y él la única salida que encontró fue irse, fue salir de ahí. Entonces, pues lamentablemente el lugar que tenía que ser seguro para él era un infierno. Si no tenemos hogares seguros, no tenemos infancias seguras. ¿Estarás de acuerdo que desafortunadamente hoy no existen políticas públicas de Estado de atención a la familia, de enseñarles a los padres a ser padres? Porque ahí es donde nace todo el problema. Muchos de los problemas de violencia que tiene nuestro país hoy en día justo vienen en ese momento en el que un pequeñito se quiebra por diferentes circunstancias contrarias a lo que debiera ser una familia y terminan involucrándose, si no en adicciones, en temas de delincuencia. Sí. O sea, no tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver con temas de familia. Totalmente. Si bien es cierto, existen múltiples factores de riesgo sociales, bien lo mencionabas, pobreza, desempleo y todo esto, la familia es fundamental. Sigue siendo un núcleo sumamente importante. Recordemos que la familia es el primer pilar de factor protector para las infancias y adolescencias. Miren, el mundo allá afuera es muy violento. Para que encima tu hogar sea un espacio donde haya gritos, donde haya golpes, donde haya abusos, pues no, tendría que ser al contrario. Definitivamente el hogar tendría que ser distinto. No es así. Efectivamente coincido, porque sí coincido. Falta una política pública específica en familia como tal. Crianzas positivas, ayudarle a los padres a regular sus emociones, porque queremos niñas y niños sanos, pero no hay adultos sanos detrás criando. Entonces, que en algún momento también fueron niños. Exacto. Que también vivieron situaciones similares. Claro. Y terminan normalizando la violencia. Así es. Y regresamos ahí al ciclo de la violencia. La violencia se repite. Para que la violencia no se repita, necesitamos generar una reeducación en ese sentido. Hay personas que siguen creyendo que el chanclazo es el mejor método de crianza, pero no es así. O sea, está comprobado científicamente que una nalgada ya genera una situación bastante preocupante en el cerebro del niño. Entonces, vamos cambiándolo. Necesitamos apostarle a eso. Pero efectivamente, falta distintas políticas que se aboquen a trabajar con la familia de forma directa. Desafortunadamente también en algún momento las políticas de Estado se dedicaron a combatir las adicciones como un tema de seguridad, lo decíamos ahorita, y empezamos a combatir a quienes ofrecían el producto, pero dejamos de atender a quienes lo consumían, que al final son los que generan las ganancias. Totalmente. ¿En dónde estamos parados en este momento en cuanto a esta situación, de acuerdo a tu punto de vista? Totalmente. Lamentablemente, repito, el hecho de estigmatizar al consumidor no nos ayuda en nada, porque justamente no lo estamos viendo como una persona que necesita ayuda para poder dejar una adicción. Recordemos que ahorita tenemos drogas que te generan adicción desde el primer momento del primer consumo. Claro. Las drogas sintéticas están generando esto y es el horrible. Fentanilo es la más grave y la más delicada de todas. Y es horrible, porque ya desde el primer consumo está generando una adicción. El problema ahorita es que lamentablemente no se trabaja de forma coordinada municipio, estado y federación, que es lo que tendría que hacerse, ¿no? La verdad es que al menos ahorita en este momento que están empezando los gobiernos a arrancar, me da mucho gusto, por ejemplo, que aquí se está empezando, ya van a tener un propio programa, vamos viendo a ver cómo camina, pero sí creo que hace falta mucha coordinación, en donde incluso se tengan espacios verdaderos para que las personas puedan acudir a una rehabilitación. Porque, pues, si bien es cierto, ya está el problema de la adicción,
pero ahora ¿cómo le hago para rehabilitar a la persona? Hay personas que requieren, por ejemplo, internamiento. En ocasiones no hay instituciones de salud pública que alcancen para poder atender esto, entonces creo que tendría que ser algo integral al 100% para poder atender esta necesidad. Tratamiento, un apoyo para saber también a qué voy a poner a hacer esta persona. El uso adecuado del tiempo libre es muy importante. Le vas a enseñar un oficio, le vas a poner en alguna actividad extra. Tendría que ser un trabajo integral y creo que ahí es donde está fallando. El trabajo integral que atienda a la familia, al individuo, a su entorno. En su entorno. No, porque por ejemplo también está el tema de las escuelas, que desafortunadamente muchas veces las escuelas que deberían de ser a lo mejor ese paraíso de escape claro. a un entorno familiar violento, luego resulta que no lo son. Sí. Y los entornos escolares tampoco están o no son los más adecuados para evitar factores de riesgo que lleven al consumo de drogas, ¿no? Claro, y acabas de dar en el clavo justamente porque las escuelas lamentablemente tendrían que ser ese segundo espacio favorecedor de poder generar buenas prácticas para tener escuelas libres de violencia. Una visión de un mundo diferente, ¿no? Y no está resultando de esa forma, ¿no? En lo personal, yo trabajo mucho con escuelas y sí es bastante triste, incluso el que hagas una convocatoria para un taller de escuela para padres, tienes 400 padres de familia y te llegan 20. O sea, hablando, más o menos así, ¿no? Sí. Mayor número, menor número de personas. Pero no hay una respuesta favorable. No hay una respuesta favorable, pero lo entiendo. Te voy a explicar por qué. Porque las personas tienen que salir a trabajar. Ponle tú qué porcentaje realmente será por apatía. Debe de ser muy mínimo, porque tampoco conozco padres de familia que se despierten pensando cómo perjudicar la vida de sus hijos. A veces es inherente al día a día, porque el papá no tiene los recursos emocionales para saber cómo tratar a los hijos, porque la mamá no tiene el tiempo, no tiene esto para saber cómo cuidar a sus hijos. Entonces, por eso me refiero que tiene que ser integral. No solo abocarme a atender una necesidad en particular. De nada sirve que ya vayamos a una escuela a hablar de prevención de adicciones si no trabajamos con el primer cuidador y generamos un cambio en estos núcleos. A eso me refiero que tiene que ser integral. Así es. En este recorrido que has hecho por el país, ¿qué te has encontrado en cuanto a atención a la prevención, más allá de las personas que ya están dentro de las adicciones, a la prevención? Que no le apostamos realmente a una prevención específica. Nos da mucho miedo porque además, y lo voy a decir, la prevención no genera votos. La prevención lamentablemente no genera votos en las urnas, que de pronto es lo que buscan ciertos políticos y entonces les da temor apostarle e invertirle a la prevención porque es algo que no se va a ver a corto plazo, porque la prevención te otorga resultados a mediano y a largo plazo. Entonces, en ocasiones se le deja de apostar. No bastan ni 3, ni 6, ni 12 años a veces. No, es imposible pensar que te va a rendir frutos un programa en 10 años. Hay países que lo han logrado, pero en 30 años. En la situación que nos encontramos nosotros actualmente tendríamos que apostarle a una prevención a largo plazo que nos permitiera, imagínense ustedes, es como sembrar un arbolito y de pronto en 6 años lo talo porque no me dio frutos, ¿no? Entonces tenemos que esperar el resultado. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por compartirnos tu experiencia y éxito con esta red. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí en Cambio y regresamos después de la pausa.